Una de las palabras que yo dirige en este momento. Y que sea tu obra, Señor, en el corazón y en la relación de padres y madres para con sus hijos, Señor. Te lo ponemos en tu nombre. Amén. Bueno, este diplomado se llama Madres que Bendicen. Obviamente también están incluidos los padres. Pero ¿qué pasa cuando la madre o el padre no es de bendición en la familia o en los hijos? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Se han preguntado por qué sucede que hay mamás que no son de bendición? ¿Pueden suponer que es porque tienen un mal corazón? No, la verdad es que las personas, todas podemos dar lo mejor de nosotros, siempre y cuando estemos en la mejor condición. Si se han dado cuenta de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de crisis? Ya sea crisis económica, crisis familiar, crisis emocional, crisis en la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa justamente cuando vivimos una situación de crisis? Es cuando sale de nosotros lo verdadero que hay de nosotros. Y resulta entonces que eso verdadero, como dicen, no es tan bueno, sino es algo un poco malo. Y esto malo se transforma en personas con neurosis, personas que pueden lastimar sin querer, sin tener el propósito de lastimar, personas que controlan sin querer tener esa noción de control, pero es tantas sus lastimaduras personales que no permiten ver más allá. Lo que vamos a ver hoy no es justamente el tema de padres destructivos, sino lo que antecede al padre destructivo. Conscientes de que ningún padre y ninguna madre quiere destruir el corazón de sus hijos. Conscientes de que queremos darle lo mejor de ellos, lo mejor de nosotros para con ellos. Pero algo pasa que no se da. Lo que queremos que se haga es justamente ese análisis. ¿Por qué si yo intento dar lo mejor no me sale? ¿Qué es lo que se me dificulta para poder hacer esa transformación dentro de mí? Por eso siempre Pablo nos decía, nunca hago el bien que yo quiero, sino hago el mal que no deseo. Y eso justamente es lo que nos pasa. No podemos saber, porque no dice la Biblia, no podemos saber cuál fue la relación que tuvo Pablo con su mamá, y que eso de que hago el bien que no, hago el bien, no hago el bien que yo deseo. Puede, estoy así de sospechando, porque yo no soy nada de que escudriño la Biblia, pero ¿qué pudo haber en Pablo en su historia de vida? Que él orilló, aunque tenía un propósito claro y bueno, no le salía el propósito claro y bueno, sino lo mal que no quería hacer. Justamente es en este momento lo que quiero que hagamos énfasis. ¿Por qué si queremos hacer todo bien? ¿Por qué a veces nos sale mal? ¿Qué detiene en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo afectivo? El que podamos dar lo mejor de nosotros, no solo a nuestros hijos, sino a nuestro alrededor. Justamente es el antecedente para poder llegar el siguiente martes con padres destructivos, porque ni modo que me ponga aquí enfrente y empiece a dar de cachetadas, ¿verdad que no? Sí. Entonces primero las voy a ir preparando. Para mí este es un tema, para mí, altamente complicado, porque casi uno trabaja lo que a uno le duele, ¿cierto? Y de verdad, a mí me ha tocado, sí he experimentado vivir esa relación fallida entre una madre y una hija. Y este caso es mi caso. Entonces, cuando yo hago toda una retrospección y tomo en cuenta muchos factores de mi vida, pues lo que soy ahora, todo lo que soy, es gracias a mi Señor Jesús.
Toda la transformación que yo pude hacer en mi vida, toda mi transformación que pude hacer en la relación de madre, como con mi hijo, no fue por mis estudios, ni por mi gran capacidad de memorizarme libros. Fueron experiencias de vida, pero sobre todo la relación estrecha y constante con el Señor Jesús. Esa es la parte importantísima. Por eso, aunque para ponerle un nombre y no ponerle nada más antecedente de los padres destructivos, porque se oyó un poquito feo, mejor el tema fue deberes de los padres. Vamos a ver qué son los deberes de los padres, pero qué le antecede cuando no cumplimos ese deber. La siguiente, por favor. Por lo tanto, nos vamos a Efesios 4, 17 al 32. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Son muchos versículos, por lo tanto, si los podemos leer juntas, sería mucho mejor. ¿Les parece? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de estar viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de cada uno de nosotros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la rendición. Todo mal, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos como os perdonó a vosotros en Cristo. Si se dan cuenta, a mí me encanta este Efesios porque nos dice lo que tenemos que hacer. Y cuando lo leemos decimos, ¡sí! Y cuando llegamos a la situación de crisis, no nos sale. Algo pasa que no nos sale. Por lo tanto, la intención siempre decimos, ¿por qué si conocemos de Jesús en nuestra vida, por qué de alguna u otra manera no hay transformación? Porque el Señor no puede transformarnos. ¿Verdad que no? Obviamente el Señor sí puede dar una transformación, pero tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo inadecuadamente, qué es lo que nosotros, de acuerdo a lo que nos compete, a la acción que nos corresponde hacer, que es la voluntad, ¿qué nos falta para no hacerlo? Viene otro versículo, la siguiente, Brenda, por favor. No, ese no, entonces lo puse hasta el final. La intención entonces es ser honestos con nosotros mismos, porque siempre nos engañamos y decimos, es que yo soy la mejor persona, es que yo soy muy buena cristiana, es que yo soy la mejor madre, es que mi hijo de verdad se rayó con la madre que tuvo, o sea, qué bárbaro, qué suertudo es mi hijo. Cuando nosotros entramos en esa actitud, a veces no somos honestos con nosotros mismos y nos estamos engañando y nos estamos mintiendo. Entonces, la primera parte es tener la verdad absoluta, pero de lo que somos nosotros. Generalmente queremos que nuestro mundo funcione bien,
pensando que los otros son los que tienen que hacer la modificación de actitudes para que yo sea feliz, sin saber que el cambio se da primeramente buscando mi salud emocional. Por lo tanto, si decimos sed honestos y estar en la verdad, es estar en la verdad de quién soy y cómo me relaciono directamente como madre. Por lo tanto, dentro de los deberes de los padres, que les dije que lo puse como tema, pero no dice eso, más adelante lo vamos a ver. Existen hombres y mujeres adultos cuyas vidas siguen estando influidas, incluso controladas por conductas establecidas durante su niñez por padres emocionalmente destructivos. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros podamos ser buenos padres, incluso buenos abuelos o abuelas, forzosamente necesitamos hacer una retrospección y vivir y revivir nuevamente nuestras heridas que pudo haber causado esa relación madre-hija. Si nosotros queremos hacer esa transformación de nuestras actitudes sin haber sanado nuestro corazón en esa relación, es verdaderamente complicado. No se da. Por eso, si yo me doy cuenta que en este momento no estoy actuando adecuadamente, tengo que investigar por qué no, qué es lo que me impide, cuáles son mis obstáculos que interfieren para poder lograr mis objetivos. Y por eso es este clavadito a mi pasado, a mi relación de hija niña, de hija adolescente, de hija madre, ahora ya de nuevo niños, pero en esa relación justamente con mi madre, que fue pues la que estuvo en convivencia de mi tiempo o en ausencia. Ahora que está de moda lo de Juan Gabriel y que por todos lados uno puede escuchar la historia de Juan Gabriel, se da cuenta que en esa relación madre e hijo hubo una gran carencia de madre y una gran necesidad de afecto que prácticamente lo marcó para vivir en esa soledad y en esa vida que tenía con tantos hoyos emocionales y que no sabemos si realmente los pudo tapar con el Señor Jesús o jamás lo conoció, ¿no? Que sería lo más triste. Pero si nosotros no sabemos que lo que somos ahora es producto de lo que vivimos, no podemos hacer algo diferente. Por eso primero nos tenemos que dar, el primer paso es que veamos cómo fue esa relación. De momento dije, ¡ay, quién me agarra! Se te aleja de la boca. ¿Va en la otra oreja? A ver. Aaroncito, ¿está bien así? Es que siento que está bajo el volumen. A ver, vamos a meterlo. Si lo pongo así, ya, ¿verdad? ¿Ya? Ok, gracias, pastora. Por lo tanto, por eso es necesario saber que mucho de lo que nosotros somos y nuestros defectos con los que vivimos fue directamente relacionado y proporcionado a la relación de nuestros padres y cómo nos educaron. Si nos educaron de una manera amorosa, si nos educaron de una manera devastadora, pues es el resultado justamente, o simplemente no estuvieron. Y esto no tiene la menor idea de por qué su vida no funciona. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué lo que hago, lo primero que pienso es, ¿no? ¿Por qué lo primero que pienso es que no me va a salir, que definitivamente no lo voy a lograr, que no soy buena para eso? Porque antes que nada siempre pienso, no, es que si voy a hacer y me arreglo, por más que me arregle, me veo bien fea. ¿Por qué por más que me maquillo no me veo guapa como otras personas? ¿Por qué cuando realizo
una situación con mis hijos me van a desobedecer. O sea, siempre de antemano hay una situación de negación. Y mucho va ligado con esto. La siguiente, por favor. Nuestros padres siembran semillas mentales y emocionales en nosotros. Si nosotros vemos un niño preescolar que toma a sus compañeros como si fuera el punching bag y los golpea, los muerde, les jala los cabellos, de antemano puedo suponer que está en un ambiente donde hay violencia y hay violencia física. Si yo aprendí a resolver mis conflictos a través de los gritos y de los insultos, definitivamente va ligado a la semilla mental y emocional que me dejaron mis papás. En algunas familias son de amor, de respeto e independencia, pero en muchas otras lo que se siembra son semillas de miedo, de obligación o de culpa. Resulta que hay mamás que van por la vida que nunca van a aceptar que se equivocaron. Y siempre van a decir, yo no te hubiese pegado si no te hubieras portado así. O sea, realmente tú lo que te estás obteniendo de mí es porque te lo ganaste. Tú eres el culpable de lo que te está pasando. ¿Cuántas veces viene el niño a decir una queja? Es que fíjate, mamá, que en la escuela, no, tú siempre te portas mal. Ya te he dicho, tú debes de ser obediente, tú no debes de hablar, tú no debes de dar tu punto de vista, tú te tienes que quedar callado. ¿Cuántas veces en esas condiciones nos pusieron esas semillas de miedo, esas semillas de obligación o de culpa? Siguiente, por favor. La gran mayoría de los adultos sufren de sentimientos de minusvalía, debido a que uno u otro de los progenitores los golpearon rutinariamente, o los criticaban, o hacían bromas sobre su imagen, o los habían abrumado de culpa. Decía una señora, yo siempre trato a mis hijos con mucho cariño y respeto. Y, por ejemplo, a veces de broma le digo, es que eres un tontito, ay, vente tontito para acá. Ay, mencito, vente para acá. Digo, pero siempre se lo hago con cariño y de juego. Entonces, estaba en esa broma y en ese juego que para la mamá eso era, pero para el niño se estaba sintiendo ya de antemano tontito y mencito para enfrentar a su vida. Para enfrentar su vida y también en bajada. En estas mismas condiciones, cuando la madre está culpabilizando una y otra vez a sus hijos de la situación, por tu culpa fue que me tuve que casar, por tu culpa fue que quemé los frijoles por voltearme a ver qué te estaba pasando, por tu culpa es que no nos alcanza el dinero porque todos nos los gastamos en tus colegiaturas, por tu culpa. ¿Cómo creen que va a surgir ese adulto? ¿Va a ser un adulto con actitudes liberadas o con actitudes culposas? Por lo tanto, esa situación que nosotros hacemos sin querer, sin ponernos en consciente de cada palabra y cada actitud que nosotros tomamos para con los niños, tarde que temprano terminan lastimando. Yo tenía uno de esos de alimentos para colibrí puesto en un árbol que está dentro del patio. Ese pues siempre le llenaba mucho de líquido para alimentar el colibrí y hacía que estuviera goteando continuamente el recipiente. Y esa gota continua que caía al suelo hizo una perforación. Y era una gota de azúcar, de alimento para colibrí. Aparentemente no tenía ningún ácido que pudiera destruir el suelo, pero fue tan constante el goteo siempre en el mismo lugar que hizo esa hendidura.
Todo lo que hagamos con constancia siempre va a traer una repercusión. La siguiente. ¿Qué pasa entonces si abusaron sexualmente o fue obligado a asumir demasiadas responsabilidades o los habían sobreprotegido de forma desesperada? Ellos deben de admitir que su relación con sus padres ejerció una poderosa influencia sobre su vida. Generalmente cuando hay un abuso sexual, lo llevan a la parte de no sale de aquí de la casa. Y la primera reacción de una madre siempre es, no es verdad, tú mientes, porque el mecanismo de defensa de la mente es la negación. Para la madre una noticia de esa índole es muy fuerte, por lo tanto ella no va a aceptarlo, inmediatamente tiene que empezar a culpar a todo el mundo, pero eso no sucedió. Y va a decir, eso es mentira, eso no es real. Cuando pasan situaciones así, el niño o la niña que sufrió esa situación verdaderamente queda devastada, no solo por la agresión de ese momento, sino por la indiferencia de la madre o del padre, de no sentirse protegidos, de no sentirse escuchados, de no sentirse respaldados. ¿Qué pasa cuando a los niños se les pone una responsabilidad mayor de lo que corresponde? Porque entonces la mamá se tiene que ir a trabajar y ahora el niño se tiene que hacer cargo de sus hermanos porque es el mayor. Y a la edad de 9 años tiene que hacerles de comer, revisarles la tarea, dejar la casa limpia. Y cuando llegue la mamá tiene que entregarle cuentas de todo lo que pasaron e hicieron. Y le dan el lugar de padre a un niño de 10 años o de madre a una niña de 10 años. ¿Qué pasa cuando a alguien le tocó vivir ese rol? Podrían decir, pues qué padre, qué niño tan más maduro, qué niño tan más fuerte, qué niño tan más ayudador. No, qué niño tan más lastimado y qué niño tan más utilizado para beneficio del adulto y no tomaron en cuenta las necesidades de ese niño. Por lo tanto, ¿y qué pasa cuando un padre se vuelve sobreprotector? No salgas a la calle porque te pueden robar. No tengas amigos porque esos son malos amigos. Tampoco con esa amiga puedes ir a visitarla porque no sabemos ni cómo sea la familia. Tú solamente a un lado conmigo. No te subas a la silla porque no puedes bajar las galletas. ¿Qué tal si se te cae la silla encima y te haces una herida? Yo te lo hago por ti. Esos padres que sobreprotegen también lastiman, también dejan inutilizados a sus hijos, sin herramientas para poder salirse a enfrentar al mundo, para poder tener una capacidad de poder enfrentar los obstáculos. Se les llaman personas con pobre tolerancia a la frustración. Y uno diría, ¿y eso qué? Imagínense, si yo siempre lo protegí para que nunca se frustrara, pues en las primeras partes de su vida, cuando tenga que salir a pedir un empleo, a competir incluso con un compañero de escuela, a dar a conocer lo que es, no va a poder, porque nunca se le enfrentó a un obstáculo. Siguiente. Ningún padre o madre puede estar siempre emocionalmente accesible. Eso es un hecho. Va a haber momentos que por más coco wash que nos hagamos, por más autocontrol y autorregulación tengamos de nuestras emociones, va a haber un momento que se nos escapa de nuestras manos y estallamos y decimos cosas que no e hicimos cosas que no nos gustaron. Siempre va a haber un episodio de esos. De eso no sería el conflicto, porque es 1 en 1.000.000, 1 en 100 o 1 en 10. Y como dice un refrán, una primavera no hace verano. Tiene que haber muchas primaveras. Una golondrina no hace verano. Eso sí queda. Una golondrina no hace verano. Tiene que haber muchas golondrinas para saber que estamos hablando de un verano. Y en esas mismas condiciones, si fue una reacción emocional
de vez en vez, no hay problema. La mayoría de los niños pueden superar algunos que otros estallidos de cólera, siempre que normalmente reciban todo el amor y la comprensión necesaria para contrarrestarlos. ¿Qué significa? Fíjate que sí, hoy tu madre enloqueció. No tuve la paciencia, no te lo dije adecuadamente. Antes de poderte escuchar me fui directamente a los golpes, me fui directamente al regaño. De verdad sí recapacito, no fue la forma adecuada, pero bueno, de todos modos lo que tú hiciste no estuvo bien, no te lo voy a permitir, aunque no fue la manera como lo tenía que hacer. Tu consecuencia a este acto es evitemos los gritos, evitemos los sombrerazos, evitemos los insultos, pero sí vas a tener la consecuencia de tal y tal y tal situación. La siguiente, por favor. Los padres con comportamientos negativos, que son constantes, se convierten en una influencia dominante en la vida de su niño. Ya no estamos hablando de las situaciones esporádicas, de vez en vez. Estamos hablándolo ya ahora con una manifestación constante, de que para poderte llamar a comer, primero te grito, te insulto y luego hago todo el de darte de comer en un ambiente de hostilidad. ¿Qué pasa con las mamás que no se organizan para llevar a sus hijos en la mañana a la escuela? Resulta que se levantan tarde. Resulta que no les han enseñado a sus hijos a preparar su mochila y todo lo que van a necesitar para el siguiente día. Y en la misma mañana que de por sí se levantaron tarde, tienen que ver que la mochila que está incompleta, que los tenis que se tienen que llevar a la escuela no están porque quién sabe dónde los guardó, y luego más todavía tiene que preparar el desayuno y no preparó la lonchera, y todo lo tiene que hacer en menos de media hora, porque viene el transporte. En esos momentos entran las personas en crisis, y en esos momentos es cuando surge la ofensa, el grito, el golpe, pero no fue por culpa del niño porque comió lento, ni fue por culpa del niño que no preparó su tenis, está escondido quién sabe por dónde, sino fue la falta de anticipación de la madre de dejar todo preparado un día antes y de levantarse y respetar el despertador cuando suena, despertarse y empieza entonces a echarle culpa a ellos. En esas condiciones, cuando yo lo suelo hacer, culpabilizo al otro. No desayunaste por tu culpa. No te vas a ir limpio porque no me dejaste tu camisa para que te la lavara. Empezamos a culpabilizar al otro sin querer, pero lo hacemos y caemos nuevamente en esta rutina de violencia. Por lo tanto, esos padres sí hacen daño a los hijos. En estas condiciones yo no quiero que se vean ustedes como los papás o los abuelos con respecto a sus hijos, sino quiero que se vean cómo lo vivieron cuando fueron hijos justamente. Quiero que hagan una retrospección. ¿Cómo les tocó su mamá y su papá ante esas condiciones? Unos verdaderamente van a ser bendecidos y van a decir, yo ni conocía a los papás mala onda, gracias a Dios. Pero otros van a decir, hoy viéndolo bien, tengo todo esto guardado dentro de mi corazón que no me permite desafanarme de esto. La siguiente, por favor. Mitos de los padres perfectos. Son mitos porque no son verdades. Son mitos porque creemos que puede ser una realidad. 1. Como yo creía que eran perfectos, cuando me trataban mal, me imaginaba que la mala era yo. Justamente a la edad de cuando se es niño y pasan este tipo de cosas y nos pegan y nos regañan, no pensamos en ese momento de yo no soy el culpable, yo me lo merecía. Generalmente digo, no, al revés, yo me lo merecía.
Yo soy quien hago las cosas tan mal que por eso me regañan. Yo hago las cosas inadecuadas que por eso me tienen que pegar. Si yo la escuchara, entonces no tendría por qué maltratarme. Y generalmente empezamos a sentir que eso que ellos hacen con nosotros está bien, no los merecíamos. Así era la educación. La letra con sangre entra, decían. Pues la educación quería que entrara con palos. Entonces, en esas condiciones, todo lo radical conlleva a un fracaso. Siempre he pugnado por la disciplina en el hogar, siempre he pugnado porque los niños sean educados con disciplina. Pero ni tanto rigor, ni tanta permisibilidad es lo que hace la funcionalidad, sino ser lo suficientemente ecuánimes para tomar un poquito de la disciplina con respecto a los límites, las reglas y cómo lo voy a llevar a cabo, ni tampoco el apapacho. Pero ¿qué me hace ser determinante para poder elegir lo mejor? Mi ecuanimidad desde aquí, mi capacidad de reconocerme, mi capacidad de conocer mis emociones, mi capacidad de reconocer cómo funcionan de los eventos de crisis. Eso me va a hacer la gran diferencia. Por lo tanto, como yo creía que ellos eran perfectos, mis papás eran perfectos, yo era la imperfecta. Siguiente, jamás me permitieron que olvidara la vergüenza. No, perdón, Brendita. No, sí, gracias. Jamás me permitieron que olvidara la vergüenza que les hice pasar. Esto se da mucho en las mujeres que tuvieron un embarazo antes del matrimonio y vivieron con su hijo y sus papás al mismo tiempo. Jamás le hacen olvidar que tuvo un hijo antes del matrimonio. E incluso le dicen, es que mi hija fracasó en la vida. ¿Por qué fracasó su hija? Porque tuvo un hijo. O sea, realmente, y lo marcan tan seguido, tan constante, que hacen creer a esa mujer que va por la vida con un fracaso a cuestas. Cuando se lo repiten, y puede pasar 1 año, 2 años, 10 años, si tú me hubieses hecho caso, no hubieras fracasado en la vida. Ese es un ejemplo, puede haber otros tantos más. El poder de la negación, ese es otro mito. ¿Qué es el poder de la negación? Justamente cuando uno le dice a los padres, y el niño se envalentona y dice, oye mamá, pero eso que estás diciendo no es adecuado, no me estás escuchando. Y la mamá dice, siempre te escucho, lo que pasa que nunca me escuchas tú. Esa negación de querer hacer ese análisis de actitudes, esa imposibilidad de querer realmente hacer una diferencia de actitudes. Y esa negación que tenemos los hijos de decir, ay, sí es cierto, aquí algo no está funcionando, me siento mal, me siento triste, me siento abandonada, me siento que no pertenezco a este espacio. Pero como duele, entra la negación y dice, no, todo está bien, mis papás son buena onda, lo hacen porque me quieren y así debe de ser. Si ellos únicamente trataban de ayudarme, ese es otro mito. Sí me pegaron, la verdad sí me pegaron, pero me hicieron buena hija. Porque yo no robo, yo actúo adecuadamente, trabajo, logré una profesión. Sí, pero mi nivel de neurosis, que eso no lo toman en cuenta. Hablaba con una persona y decía, yo tengo un compañero de trabajo que educó a sus hijos siempre con amor, siempre les dio calidad, afecto, apapachos, besos. Y yo eduqué a mis hijos con rigor. Ambos, o sea, mi compañero de trabajo y esta otra, bueno, ambos, la persona decía, este es mi compañero de trabajo. Ambos logramos sacar hijos profesionistas. Ambos hicimos hijos exitosos, me comentaba esta persona. Y yo decía, sí, pero aquí hay
dos condiciones diferentes. El éxito, si lo tomas en cuenta como la formación académica, pues sí lo lograste. Pero si hablamos directamente sobre cómo se siente anímicamente esa hija o ese hijo adulto, es completamente diferente al que fue educado con respeto, con amor y con constancia. En ambos casos, los padres estuvieron constantemente con ellos, nunca los abandonaron. Pero en uno, con muchas heridas, y en otro, con mucha ternura. ¿Quién puede ser más funcional para la vida? ¿El educado con amor, con respeto, con tolerancia? ¿O el educado con rigor, con golpes y con insultos? Aún hayan llegado a ser profesionistas. ¿Se dan cuenta cómo la educación es importantísima de cómo la vamos a llevar y cómo nos educaron a nosotros? Lo hacían solamente porque, ya lo habíamos leído, no se habla mal de los muertos. A esto le agregamos otra más. Imagínense que yo recuerdo cosas inadecuadas de un padre, pero ese padre ya está ausente porque se murió. Y yo intento decir, fíjate, ¿te acuerdas que mi papá nos golpeaba así a veces sin motivo alguno? No, además tu papá ya está muerto. ¿Por qué hablas mal del papá muerto? No. O sea, esa negación nuevamente es como si no sucedió. Eso que tú viviste y te duele no es verdad. Eso que te hace sentirte sola y abandonada porque eso fue lo que viviste en tu infancia, no es verdad si siempre estuvimos alrededor tuyo. Por lo tanto, tú siempre serás mi fracasada. Cuando yo pongo de antemano ese adjetivo, mira, hagas lo que hagas, nunca lo vas a hacer bien. Siempre haces las cosas mal, porque tú no eres igual que tu hermano. Tu hermano, ese sí, mira, ese se saca puros dieces. Tú, apenitas si llegas a 8, no, a ti siempre te va a salir mal. Él sí es el buen hijo. Tú, ojalá me hubiera sentado sobre de ti cuando naciste. Y con eso, sí, así hay mamás. O la otra, si tú hubieses sido hombre, otra cosa sería, pero naciste vieja. O sea, este tipo de cosas van marcando mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que define lo que en este momento somos. Si hacemos la retrospección, no es para que nos duele y quedamos, yo soy ahora la que sufro y la víctima. La intención de esta retrospección es simplemente saber que hay heridas que tenemos que curar y que no las vamos a curar nosotros ni con nuestra gran capacidad de análisis, de resolución de conflictos, de ecuanimidad en nuestro manejo de emociones, sino lo hacemos simplemente a través de la salud que nos da el Señor por su presencia en nuestro corazón y a través de su gracia. La siguiente, ahora sí, Brendita. Por lo tanto, cuando retomamos toda esta historia, podemos llegar a que hay padres inadecuados y que estos padres inadecuados, cuando niños, se tienen la capacidad de absorber todos los mensajes verbales y no verbales. Esa es una cualidad del niño. Todo va a escuchar, incluso ustedes si se han dado cuenta, están hablando disque en secreto y el niño está jugando hasta allá lejos, lejos, lejos y hasta están hablando en clave. Y el niño dice, oye mamá, ¿pero por qué dijiste esto y el otro? O sea, todo lo escuchan, todo lo escuchan. Si lo escuchan cuando lo estamos secreteando, obviamente lo escuchan cuando se lo están diciendo. Por lo tanto, los padres son los formadores de los hijos. De ellos depende cuál va a ser su personalidad, cómo va a enfrentar la vida. Si tienen un mal ejemplo, entonces definitivamente los niños van a actuar de forma incorrecta. Me decía una persona de consulta, yo tengo miedo que mi hijo tiene, en ese entonces, 13 años. Mi hijo tiene 13 años y tengo miedo
de que sea alcohólico, mucho miedo. Y resulta que ella, su ambiente familiar, mamá, hermanos, era de tomar. Reunión que había alcohol por siempre, en vez de refresco era alcohol. El niño convive con el alcohol y con la familia y en ese medio desde siempre. A la edad de los 12 años la misma mamá le decía, más vale que tomes algo para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y no después cuando vayas a crecer te emborraches nada más con una copa. No, o sea, ve tomando. Y todavía dice la mamá, tengo miedo que mi hijo se vuelva alcohólico. Pues si estaba en ese ambiente, ¿se dan cuenta cómo a veces somos como muy ilógicas? O sea, lo tiene uno que ver desde afuera para decir, oye, justamente lo que tú no quieres es donde él está viviendo, como él está viviendo. Si ella estaba mal y quería solucionar su conflicto, lo único que tenía que hacer era ir a su lugar donde estaban todas las botellas y tomar delante de ellos 2 o 3 vasos de algún licor, porque decía, solamente así me tranquilizo. Y vuelvo a repetir, y decía, y tengo miedo que mi hijo sea alcohólico. Ellos tienen un pobre marco referencial sobre sí mismos, como sobre los demás. Por lo tanto, lo aprendido de sus padres se convierten en verdades universales que se les graba profundamente. Cuando un niño vive en ese tipo de hogares, cree que todos los hogares son iguales. Cree que todos los padres son iguales. Esa es su forma de referencia, porque en ese mundo creció. Ese ambiente fue el que perteneció. Por lo tanto, no puede tener otra forma de ver la vida, sino simplemente está repitiendo lo que aprendió. Vallon nos dice, que es el padre del conductismo, nos dice, dame un hijo sano y yo te haré de él el mejor profesionista, el mejor ser humano y el mejor delincuente. Para Vallon, el ambiente determinaba mucho lo que realmente se iba desarrollando, lo que realmente iba dando el niño como frutos. Y en estas condiciones, el Señor dice lo mismo. Yo te doy a ti un hijo, pero quiero que de él me hagas el mejor ser humano, que me ame y que me conozca. ¿De qué depende? De la relación que yo establezca con el Señor Jesús, porque a través de su gracia nos vamos a percatar de lo que estamos haciendo inadecuadamente. El siguiente, por favor. Deberes de los padres. Ahora sí, esos son los deberes. Deben atender las necesidades físicas de sus hijos. Lo saben, ¿verdad? ¿Para qué ya les cuento más si ya lo saben? Deben proteger a sus hijos de todo daño físico. Eso también lo saben. Pero lo que luego se les olvida es que no los pueden encapsular y llevarlos en la vida en una burbujita, para que nadie los toque, para que nadie los lastime, para que no se enfrenten al mundo hostil de allá afuera, para que viva una vida diferente. ¿Por cuánto tiempo? Porque el niño se tiene que relacionar con su medio de menos cuando inicia toda la etapa escolar. ¿Por cuánto tiempo lo pueden llevar en esa capsulita? Deben atender a las necesidades de amor, cuidado y afecto de sus hijos. Siguiente. Deben de proteger a sus hijos de todo daño emocional, no de lo que les hagan los otros, sino lo que nosotros le podemos hacer a ellos. Deben proporcionarles líneas de conducta en el terreno moral, ético, pero sobre todo espiritual. Porque si ellos no conocen de Dios, definitivamente cuando la vida se ponga difícil, ¿de dónde se toman? ¿Quién los va a levantar? Y en estas condiciones, si estamos hablando del terreno moral y ético, esas son dos cosas conjuntamente con lo espiritual que se enseña a través del ejemplo.
Yo no le puedo decir a mi hijo, no mientas, cuando hablan por teléfono y le digo, dile a la amiga que no estoy. O sea, son cosas incongruentes que hacemos sin querer, pero lo hacemos con constancia. Y luego me dicen las mamás, yo no sé por qué mi hijo es tan mentiroso, cuando realmente son personas que viven la vida a base de mentiras y se enfadan de que sus hijos mientan. Siguiente. Cuando un padre o una madre impone a un niño responsabilidades parentales, las funciones se vuelven inciertas, se deforman o se invierten. ¿Qué significa lo que les comentaba anteriormente? El que un niño asuma una responsabilidad de adulto y que funja como padre o funja como madre a temprana edad. Ellos no tienen a nadie a quien puedan emular, de quien puedan aprender y quien pueda servirle de modelo. La identidad personal del niño se ve en confusión. Decía una persona, hombre, en consulta, su mamá trabajaba y tenía 2 hermanos más él. Él era el mayor y entonces a la edad de 9 años le tocaba hacerles algo de comer a los hermanos menores, y que eran menores por 2 años, o sea, el otro que le seguía, si él tenía 9 años, el otro tenía 7 y el otro tenía 5, pues le tenía que hacer de comer, tenía que hacer las tareas y tenía que tener la casa limpia. Si llegaba la mamá y los niños no habían hecho la tarea porque no le habían obedecido el hermano mayor, y no estaba la casa limpia porque los niños chicos se habían dedicado a poner todo fuera de su lugar, al que le tocaba la golpiza era el hermano mayor. Por lo tanto, si llegaba el otro día, antes de que pasara eso, mejor él golpeaba a los hermanos chicos por no comer, por no hacer la tarea, por no dejar las cosas en su lugar, para que cuando llegara la mamá, al menos a él, no le tocara la golpiza. Porque se dan cuenta que la violencia solamente se traspola. Para que exista violencia hay un generador de violencia. Ese se la pasa a otro más débil. Ese o esa se la pasa a otro más débil. Vamos, ejemplo. Si el esposo es violento y está violentándose con su esposa, ella lo aguanta y el señor se va. Ese enojo queda por dentro y se desquita directamente para con los hijos. Los hijos van a buscar al perrito más débil, van a buscar al hijo más pequeño y por lo tanto al hermano más pequeño, y con ese se desquitan. Y si no, se va directamente con la mascota, con el perico, con el perro, o sea, de verdad, solamente la violencia se va pasando como una pelotita, de un lado para el otro. Por eso se tiene que erradicar la violencia. Cuando se hacen este tipo de trabajos y este tipo de intervenciones, la intención es llegar a la médula de la violencia. O sea, ¿por qué no podemos hacer una transformación de nuestra forma de relacionarnos? ¿Qué nos impide hacerlo? Por eso se escarba, y todos los que se dedican a estudiar la conducta humana, pues se van a eso, ¿no? O sea, vamos a escarbar por qué el ser humano no puede hacer una transformación. Siguiente. Los niños, cuando llegan a la edad adulta, se encuentran con cargas de culpa y un sentido de responsabilidad exagerada, al no tener un modelo de rol apropiado para aprender lo que era dar y recibir amor. Por tal motivo, creció sin ningún aporte que nutriera su vida emocional. Se limita a desconectar sus emociones. ¿Qué significa? Cuando un niño jamás se le apapacha, se le da de comer, se le da su ropa, se le lleva a la escuela, pero no hay ese contacto físico y afectivo. Aprenden a no darlo. Aprende simplemente a no ser sensible incluso al contacto humano. Hay una terapia que daba cuando estaba en centro psicopedagógico que se llamaba psicomotricidad, y al fin de la actividad de psicomotricidad hacíamos una acción que se le llamaba de relajación, pero mi intención era esa convivencia madre e hijo, y les pedía
a las mamás cuando más o menos los niños estaban entre los 5 a los 8 años de edad y les pedía al finalizar la actividad que se acercaran a sus hijos, que los mecieran y se les ponía canciones de cuna y se les arrullaba y les decía, es el momento, aprovéchense este momento, acaricien a sus hijos, díganle cuánto los quieren, díganle lo importante que son para ustedes. Y había mamás que sí, se los ponían de frente como bebés, los abrazaban, los besaban, pero había mamás que hasta los volteaban, de tal manera que estuviera la espalda hacia para con ella. Cuando decía, acarícienlo, como si estuviera limpiando una mesa. Díganle algo bonito, te quiero. O sea, cero contacto emotivo y afectivo. Y eso dice todo. Y eso dice todo. Y luego dicen las mamás, yo no sé por qué mi hijo no me quiere. Yo no sé por qué mi hijo me rechaza. Hubo una sesión que vino porque su hijo adolescente la golpeaba. Y entonces ella quería que yo trabajara con el adolescente para ver qué estaba pasando. Cuando me voy, la primera dije, no me traiga el adolescente, venga usted y dígame todo el antecedente. Resulta que esta persona pues se desapartó completamente del niño. Y por todo lo que estaba dando de antecedente, más que sospechas de abuso sexual de parte del niño para con un familiar. Y la mamá lo veía y no hacía absolutamente nada. Y el niño lo vivió desde chiquito hasta los 13 años. ¿Ustedes creen que un niño en ese ambiente va a crear un vínculo afectivo para con su madre? ¿Va a crear un respeto para con su madre? Y en esas condiciones viene la mamá y decir, haga algo con este, fíjese que hasta se vuelve agresivo y me golpea. ¿Se dan cuenta cómo nos podemos desvincular? ¿Cómo podemos decir, es que lo que no funciona es este niño? Yo sí funciono, yo sí he estado bien, yo le he dado de comer. O sea, he tenido que trabajar muchísimo, pero todo lo demás se le olvidó de los deberes, que es amor y un ambiente cálido. Siguiente. Y por lo tanto, a veces sucede, sobre todo en estas etapas de la vida, porque las mamás ahora trabajan mucho, porque los padres están ausentes, porque tienen que pagar colegiaturas inmensas, porque hay muchos divorcios, entonces se vuelven a veces niños invisibles. Y los padres que centran todas sus energías en su propia supervivencia emocional y física, envían a sus hijos un mensaje muy poderoso. Tus sentimientos no son importantes. El único que cuenta soy yo. Los hijos aprenden a hacerse invisibles, cuando realmente ya no los tomamos en cuenta. La mamá tiene mucha carga de trabajo, tiene todavía trabajo que se trajo de la oficina, tiene el quehacer de la casa, tiene que hacer la comida, tiene que hacer un sinfín de actividades. El niño pasa a ser un niño invisible y solamente se le da lo necesario: alimento, pagar una colegiatura inmensamente cara, pero la ausencia de los padres es real. Siguiente. La pérdida o el alejamiento del padre o de la madre crece en el niño un sentimiento de privación y un vacío especialmente doloroso. Esto sucede mucho en los divorcios. Cuando hay un divorcio y el padre o la madre se desafana. O sea, y más sobre todo con los hombres, dejan el niño con la mamá y el otro se va. Y deja de existir en la vida de esa hija o de ese hijo. Siempre los niños empiezan a pensar, mi mamá o mi papá no está acá por mi culpa, porque yo me portaba mal, porque yo no era obediente, porque yo no me sacaba 10 en la escuela. Si yo hubiese sido ese buen niño, entonces mi mamá o mi papá no se hubiera ido, o mi papá o mi mamá se hubiera quedado a quererme y a protegerme.
En esas condiciones, el niño crece con esa gran carencia de afecto. No hay quien se lo dé. Y de verdad es doloroso. Y podrá ver la abuela más cariñosa del mundo, el abuelo más cariñoso del mundo, pero la ausencia de ese padre en la vida o de esa madre causa un gran vacío, que el único que lo puede llenar, con toda la experiencia que tengo con respecto al consultorio y al trabajo que he realizado, es Dios, definitivamente. Por lo tanto, un padre o madre que se desaparece de la vida de sus hijos refuerza en ellos el sentimiento de invisibilidad y provoca en su autoestima un gran daño. Generalmente el niño piensa, yo no valgo la pena, por eso no me quieren, por eso me pueden abandonar, por eso no significo para nadie. Y entonces, porque en la edad adulta hay personas con una autoestima devaluada, porque en la edad adulta hay personas que solo solucionan sus conflictos a través de gritos e insultos. ¿Se dan cuenta? La siguiente, por favor. Son las 11:05. El cuestionario dura como 15 minutos. ¿Lo hacemos o ya no lo hacemos? ¿Y si no lo hacemos, cuándo lo hacemos? Es que si no lo hacemos, podría ser la otra. Pero de todos modos me robo un cachito para la exposición, ¿no importa? ¿Sí? Bueno, ¿saben qué? Sobre todo para los que no están en internet. Menciono las preguntas. Los hermanos de internet copian las preguntas y las resuelven en casa. En este momento solamente las leo y les dejaría de tarea que las resolvieran con todo tiempo y que explicaran. Les voy a ir dando paso por paso. Una, su relación con sus padres cuando usted era niño. No tienen que nada más decir, ¿les decía a sus padres que eran malos o inútiles? Sí. No. Digan, sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Cuenten de ese ambiente. Traten de contactarse con su historia. Mari, pero ahí vamos a abrir heridas y vamos a estar solitas resolviendo el cuestionario. No van a estar solitas, porque sí les voy a pedir que antes que hagan esto, de verdad, hagan una oración de súplica, pidiéndole al Señor Jesús que esté acompañándolas en ese momento. Yo sé que se abren heridas y desde una postura de psicología van a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Si no supiera que el Señor verdaderamente es fiel y que el Señor es bueno, no les pediría que hicieran esto. Lo que sí les pido es, no lo hagan sin la cobertura del Señor. Si entran en crisis y se ponen a llorar, es momento de abrazarse de Él y decirle lo que les duele, lo que trae a su recuerdo esta situación, qué es lo que les hace sentir. Permítanse llorar, permítanse tocar esa emoción, pero también yo lo hago y a mí me funciona retequete bien. Cuando tengo que hacer un trabajo en esas condiciones, yo pongo una silla. Y yo le digo, Señor Jesús, yo sé que tú vas a estar acá. Y empiezo a trabajar. Como los seres humanos somos objetivos, a mí ver la silla, dije, nada más lo que me falta es ver a Jesús. Pero para mí eso es como sentirlo cerca. Y empiezo a poder trabajar. De todos modos, no tengan miedo, voy a dejar unos teléfonos, tanto Martita, si me lo permite, mío, Ana, que por ahí anda, por si la crisis creen que no es superable, nos pueden hablar y podemos hacer esa atención vía telefónica. ¿Sí? Bueno, entonces, número 2, ¿se dirigían a usted con palabras insultantes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué? ¿Qué le hacían sentir cada vez que lo hacía? ¿Lo criticaban constantemente? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué constancia?
¿Sus padres se valían del dolor físico para disciplinarlo? Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Le pegaban con cinturón, cepillo u otros objetos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con qué violencia? Cuando yo era chica, así como paréntesis, en ese tiempo habían los calentadores, no son como los de ahorita, electrónicos y bla, bla, bla. Antes se le ponía madera y unos como combustibles. Ah, sí les tocó. También, ay, qué bueno no sentirme de la prehistoria. Y entonces se metían los combustibles y se calentaba. Como el cinturón era así como la forma de querer corregir en la casa, no sé cuántas veces le quemé el cinturón a mi papá. Yo lo hacía bolita y lo metía al calentador. Dije, algún día se quedará sin cinturones. ¿Sabes? Siguiente. Se emborrachaban o se drogaban. Se sentía confundido, incómodo, asustado, dolido, avergonzado por esto. Sí, cómo, cuándo y por qué. Estaban gravemente deprimidos o se mostraban inaccesibles debido a dificultades emocionales o enfermedades mentales o enfermedades físicas. También ha sido bien complicado para las hijas que tuvieron siempre que convivir con una madre enferma, con un padre enfermo. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron en esas condiciones? Quiero que sí lo escriban y se contacten. ¿Tuvo que cuidar de sus padres debido a los problemas que ellos tenían? Explique qué problemas y cómo los cuidaba. De verdad, no dejen pasar este cuestionario como si nada. Yo sé que a veces, si uno echa un clavadito y dices, ay, yo no me quiero acordar, a veces es necesario abrir una herida, pero para cicatrizarla bien y no que quede nada más superficialmente sanada. Por lo tanto, cuando vayan a responder, busquen un espacio solitario para ustedes, donde puedan sentirse en libertad de llorar, incluso de enojarse. Pero, como dice el Señor, airaos, pero no pequéis, ¿sí? O sea, se enojan, pero muerden el colchón o la almohada y patean el colchón y la almohada. Ninguna persona, nada más el colchón y la almohada, pero sí contacten esa emoción. Tuvo que cuidar de sus padres debido a los problemas que ellos tenían, ya la leí. La siguiente. ¿Le hicieron sus padres algo que hubiera que mantenerlo en secreto? ¿Tenía usted miedo de sus padres durante gran parte del tiempo? Cuando estaba enojado con sus padres, ¿tenía miedo de expresarlo? Acuérdense que es sí, cómo, cuándo, dónde y con qué frecuencia. Obviamente, cómo se sentían, qué emociones estaban pasando por ustedes. Siguiente. En su vida adulta, ¿consideran que mantiene relaciones destructivas o de maltrato, ya sea para con sus hijos o todavía lo sigue recibiendo de sus padres? ¿Cree que si se acerca afectivamente, o sea, demasiado, a alguien, terminará por herirlo o abandonarlo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Espera lo peor de la gente, de la vida en general. ¿Se le hace muy difícil saber quién es, qué siente y qué es lo que quiere? ¿Teme que si la gente supiera cómo es usted, realmente no lo querrían? Siguiente. Cuando tiene éxito, ¿se siente angustiado y temeroso de que alguien descubra que usted no es más que un fraude? ¿Se enoja o se entristece sin razón aparente?
En la pregunta número 6 va a haber personas que van a decir, no, o sea, yo no me siento un fraude, incluso yo me siento una persona exitosa. Entonces comenten al revés, o sea, es que en mis padres, cada vez que hacía algo adecuado, me decían, yo sé que siempre lo ibas a lograr, que es lo mejor. ¿Sí? O sea, traten de comentar, no sean escuetos en su respuesta. ¿Es perfeccionista? Escriban por qué. Y dentro del perfeccionismo están los que son obsesivos con la limpieza, que nada se mueva, que todo esté en su lugar, que todo brille, que no pase la mosca, que no haya algo que se mueva, porque si no entran en angustia. Escríbanlo. ¿Por qué? ¿Les cuesta relajarse o divertirse? Y a pesar de sus mejores intenciones, se descubre conduciéndose exactamente como sus padres. Diga cuándo, cómo y dónde. La siguiente. A ver, ¿no te escuché? En el cuestionario pasado falta la voz de las preguntas, la 9 y la 10. Aquí en internet. ¿Ustedes les falta la 9 y la 10? ¿O no entiendo? No, lo que pasa es que aquí en la pregunta número 1 vienen implícitas la 2 y la 3. Entonces son 10. Sí, es que en la número 1 vienen implícitas las 2 y las 3. Yo creo que en el momento de pasarlo se... Ajá. Ok. Entonces, ahora, con todo esto, lo único que puedo decir es, no importa, de verdad, qué haya dentro de nuestro corazón. La intención de hacer este ejercicio no es quedarnos en el dolor, no es estarnos conmiserando de nuestras heridas y decir cuánto sufrí. La intención de esto es transformarnos a través de la renovación. Y por eso para mí este versículo es el más importante. ¿Lo leemos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Confíen que el Señor puede hacer la transformación en sus corazones. Confíen que si vamos a hacer este ejercicio es precisamente para lograr un cambio de nuestra dinámica familiar y que el Señor es el que hará la obra. Una pregunta. ¿Este cuestionario es en función a lo que vivimos con nuestros padres? Este cuestionario es en función de cuando nosotros éramos jóvenes, niñas, adolescentes. ¿Sí? ¿Oramos? Bendito Padre, gracias Señor Jesús por este espacio y te pido bendiciones para las hermanas que van a trabajar en el cuestionario, que seas tú dirigiendo cada uno de sus recuerdos, Señor, y que no tengan miedo, que sepan que tú eres un Padre poderoso que está presente y constante en cada momento de la vida de nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Marisela por su tema, muy interesante. Creo que tenemos tarea, ¿verdad?, para hacer.